Muy buenas tardes. Vamos a ver en esta clase un caso complejo de participantes en la relación laboral. Ustedes han visto en clases anteriores el concepto de contrato de trabajo y también la definición de relación de trabajo que adopta nuestra ley. Y vieron asimismo los conceptos de trabajador y de empleador, empleador individual, empleador múltiple, persona física y persona jurídica. Pues bien, podemos decir que lo natural en una relación o vínculo laborativo es que haya dos sujetos. De un lado el trabajador, persona física, necesariamente persona física, y del otro lado un empleador. Por lo común lo hacemos sinónimo de empresario y no nos importa si es una persona física o una persona jurídica, e inclusive si es un conjunto de personas físicas, a lo que llamamos empleador pluripersonal. Pero a los fines que hoy nos importan, son dos sujetos conceptuales: trabajador, que siempre va a ser un solo ser humano, y del otro lado, empleador, sin importar cuántos lo componen ni la naturaleza jurídica de estos. Y repito, asimilamos empleador con empresario que da empleo. Basta que un empresario tenga un dependiente para que lo consideremos empleador a los fines de la ley de contrato de trabajo. Ahora bien, lo natural es que el empresario que necesita utilizar la mano de obra ajena contrate a un trabajador, o a varios, y que consecuentemente anude con él una relación contractual. De manera tal que el empleador sería el empresario que utiliza el trabajo de un ser humano bajo su dirección para incorporarlo a la organización empresaria, definida por el artículo 5, a los fines de producir un bien o prestar un servicio. Pero esto no siempre es tan claro y tan transparente. Tenemos una serie de supuestos donde no vemos tan claro, como observadores, quiénes ocupan el lugar de cada quien. Y vamos a tratar de distinguir distintos supuestos que podríamos enumerar como de mediación, intermediación, interposición y de vinculación, que tienen ciertas complejidades y que de hecho dan lugar a mucha litigiosidad. Pero vamos a tratar de simplificarlo conceptualmente. Entonces, punto 1, lo natural es que quien necesita el trabajo ajeno lo contrate y asuma el carácter de empleador en los hechos, pero también de derecho, es decir, asignándose ese rol de empleador y registrando a esa persona como su propio dependiente. Sin embargo, cualquiera de ustedes ha concurrido a un supermercado y ha visto personas, jóvenes por lo general, haciendo una tarea dentro del establecimiento, pero con una remera que dice repositor externo, por ejemplo. Y a lo mejor si indagáramos, y no nos quedáramos con lo que vemos, nos vamos a encontrar con que esa persona no es empleado del supermercado, sino de otra empresa. Pero, repito, si lo miramos nada más, lo primero que presumiríamos es que es un empleado del supermercado. Sin embargo, puede ocurrir que ese trabajador esté dentro del supermercado, enviado, provisto por otra empresa que tiene encomendado hacer una tarea dentro del supermercado. Por ejemplo, reponer las góndolas. Mucho más claro es el supuesto de la seguridad. Cualquiera de ustedes ha visto en un banco al personal de seguridad y no tenemos la menor duda de que pertenecen a una empresa que se dedica a esto. Pero está allí dentro y podríamos, como la mera mirada, no saber qué rol ocupa. A estos supuestos los regula el artículo 30, que vamos a ver en una próxima clase, en la que, sin discutir que ese vigilador es empleado de un tercero, la ley le asigna al banco un rol de garantía por el solo hecho de que esta persona ha estado prestando servicios dentro de su establecimiento. Sin embargo, si volviéramos a indagar en el supuesto del que pone cosas en una góndola, nos podríamos encontrar que a lo mejor no ha sido empleado, no es empleado de una empresa que contrató con el supermercado abastecer las góndolas, sino que tal vez es un empleado de una empresa que se lo prestó al supermercado para reemplazar a alguien que está enfermo. Entonces nos encontraríamos con que lo vemos trabajando en el supermercado, suponemos que es empleado del supermercado, pero si indagamos nos encontramos que en realidad es empleado de otra empresa
que tiene una relación contractual con el supermercado. Pero no para prestarle un servicio, hacer algo, sino que ese contrato se limita ¿a qué? A prestarle un trabajador. Y a esto lo llamamos mediación, porque el trabajador de la empresa externa envía al trabajador a prestar servicios allí, estableciendo un vínculo entre los tres complejo. Pronto lo vamos a desentrañar. Y una tercera posibilidad se da cuando una persona es contratada por alguien, no para prestar servicios para ese alguien, sino para un tercero. Vamos a verlo en otro caso. Cualquiera de ustedes, cuando va a comprar o alquilar un inmueble, suele concurrir a una inmobiliaria. Y tratan con el personal de la inmobiliaria prácticamente todos los aspectos previos de la firma del contrato. Ofertas, contestación de la oferta, naturaleza del bien, sus alcances, etcétera, etcétera. Pero ustedes saben desde el primer momento, como regla, que no van a firmar un contrato con la inmobiliaria, sino que en algún momento va a aparecer otro sujeto que es el dueño del inmueble. Este señor o señora que está en la inmobiliaria está simplemente intermediando. Nos vincula comprador o locatario con el vendedor o locador y en algún momento nos va a presentar y el vínculo contractual sin ninguna duda se va a atar entre nosotros. Y ese intermediario se va a retirar decorosamente y no aparece más en el vínculo laboral. En el vínculo comercial. Esto también puede ocurrir en materia laboral. Es el caso de las bolsas de trabajo. Uno ve un cartel que dice, o un aviso en el diario, busco estudiante avanzado de Derecho para gran estudio jurídico. Y uno va a una agencia selectora de personal, una empresa selectora de personal. Y uno en principio sabe que por la naturaleza de esa empresa está tratando solamente con un representante de ese empresario que tiene la necesidad laborativa de la que yo les hablaba antes, pero que en vez de salir a contratar en forma directa, le encargó, contrato de mandato probablemente, a este especialista para que le haga la preselección. Y uno sabe en esas entrevistas que no está tratando con el futuro empleador. Uno dice, si me contratan no voy a trabajar acá. ¿A dónde voy a ir? Y seguramente es lo que pregunta. Muchas veces esas empresas mantienen cierta reserva hasta avanzadas las negociaciones sobre el nombre o la identificación de su cliente. Pero uno sabe de antemano que no va a contratar con él. Esto también es intermediación laboral, que en principio es válida. Es válido que alguien haga este trabajo, técnicamente es valioso, le sirve a las empresas, pero tiene que estar claro esto. Yo no voy a ser su empleador, yo lo selecciono y luego usted va a celebrar un contrato, aún de maneras informales, como prevé nuestra ley, con quien realmente tiene la necesidad empresaria que aparecerá en algún momento. Esto es válido con algunas limitaciones. En rigor, hay un convenio de la OIT que tiene una regla general que prohíbe cobrarle estos servicios al trabajador, pero también tiene una segunda regla que permite una excepción. Pero bueno, esto no viene al caso hoy, solo lo menciono a título informativo. Ahora, ¿qué pasaría, para ir entrando ya en nuestro tema, si esa persona que me entrevista y me contrata no se retira una vez que me presenta con quien va a utilizar mi prestación laboral, el que me necesita, aquel que en un vínculo normal y natural directamente me hubiera convocado y contratado? ¿Qué pasa si en vez de presentarnos y retirarse, retiene un rol y aparece como empleador? Esto es lo que llamamos interposición. En la intermediación, alguien intermedia, es decir, sirve de nexo entre dos, pero una vez que ese contacto está realizado y se celebra el contrato de trabajo, ese se retira y deja de tener importancia a los fines contractuales. Pero en algunos casos acontece, lamentablemente en muchos, que ese que intermedia, se presenta en nombre de otro, en vez de desaparecer, queda inserto en el vínculo y se asigna el carácter de empleador. Las conocemos vulgarmente como agencias de contrataciones, no como selectoras de personal, que es el ejemplo de mediación o intermediación que recién di, sino las proveedoras de personal, que son muy comunes lamentablemente en la práctica argentina y también en el resto del mundo.
Nuestra ley parte de una premisa que se vincula con el principio de primacía de la realidad, que ya hemos visto en una de las primeras clases, que es buscar lo que realmente aconteció. Entonces el legislador sabe, el legislador de 1974, ya en su texto original, previó algo que hemos visto a lo largo de mucho tiempo, y es que hay una fuerte tendencia de muchos empresarios que necesitan trabajo, es decir, que deberían emplear trabajadores, a no querer asumir ese rol, por distintos motivos, políticos, económicos, técnicos, sindicales, etc. O por lo menos de no asumirlo con todo el personal que necesitan. Entonces surge la tentación natural de que ese empleador incorpore a la gente, a la fuerza de trabajo, a su establecimiento, pero eluda aparecer como empleador. Y entonces le encomienda a un tercero que contrate por él, pero no que seleccione y se lo presente para contratar, sino que le seleccione el personal, pero a la vez asuma el carácter de empleador. Y esto el legislador no lo ve bien, porque sabe que esto es muy peligroso. En primer lugar, contraría el principio de primacía de la realidad y de racionalidad. Señor, si usted necesita trabajadores, contrátelos y asuma el rol que le compete, pero además es peligroso desde el punto de vista de la solvencia. Entre las tantas razones que hay para esta actitud empresaria, una de ellas, lamentablemente, es la de hacer aparecer como empleador a alguien sin solvencia. De manera que cuando en el futuro aparezca alguna contingencia, un conflicto que motiva un despido, o peor aún, un grave accidente, etc., ese empresario que utilizaba la prestación laboral, que en los hechos era el empleador, trata de evitar ser responsabilizado y deja que sea un tercero el que se haga cargo, sobre cuya solvencia no tenemos tanta certeza. Porque en general el empleador, en general, no siempre, tiene la ventaja de que es el titular de la fábrica, de la oficina, del taller, del comercio, es decir, del establecimiento empresarial. Estos terceros que contratan trabajadores y que en vez de ponerlos a trabajar en su fábrica, en su taller, en su oficina, en su comercio, se dedican a prestárselo a terceros, repito, proveedoras de personal, suelen no tener establecimiento. O un establecimiento muy volátil, una oficina alquilada, un teléfono celular, o un teléfono común que hoy en día se puede dar de baja muy rápidamente, de manera que mañana, por ejemplo, ante un conflicto y un crédito a favor del trabajador, puede resultar muy fácil insolventarse a este tercero interpuesto. En los primeros años de la evolución del derecho, asistíamos a la injusticia de que a lo mejor un empresario que había beneficiado a su empresa con el aporte laborativo de una persona, a lo mejor 5 años, 10 años, 20 años, cuando llegaba el momento del conflicto, se encontraba con que el trabajador no podía satisfacer su crédito contra quien aparecía como su empleador, y este que se había beneficiado decía, yo no tengo nada que ver. Entonces la jurisprudencia empezó a reaccionar frente a esto, y la ley 20.744, la ley de contrato de trabajo, ya en 1974 se ocupó de este tema. Lo hizo de un modo complejo, que ahora no vamos a analizar para darlo por superado, pero la reforma producida en 1976 mantuvo esta idea de proteger esta situación, o a los trabajadores en esta situación, y tenemos el régimen del artículo 29, que es el protagonista central de nuestra clase de hoy. Fíjense que el artículo 29 tiene en su primer párrafo una regla sencilla, clara, y que se ocupa de esta clase de problemas. Dice, los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vistas a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. Regla sencilla y práctica. No me importa quién ha contratado al trabajador, si se lo prestó a un tercero, lo vamos a considerar empleado directo de quien utilizó la prestación. Esta es una presunción del legislador, con carácter de iure, es decir, no admite prueba en contrario. El legislador dice, señor empresario, ¿usted tiene un trabajador en su empresa? Sí. ¿De dónde lo sacó? ¿Es su empleado? No. Me lo proveyó fulano. Es empleado suyo. Vamos a ver que esto tiene una excepción legal. Repito lo que hace unos minutos les recordé. Cuidado. Salvo que ese empleado esté prestando servicios en la empresa de este señor, provisto por otra empresa que entró a la empresa a prestar un servicio. El ejemplo del vigilador bancario. Pero si no,
es este el caso, la ley dice, no me importa quién está en el medio, usted es el empleador. Fíjense que, como vimos en una de las primeras clases, el derecho del trabajo vive preocupado por el fraude. De hecho, el derecho del trabajo tiene cierto espíritu paranoico, siempre está mirando a ver dónde puede haber una situación de fraude para preverla. En general, siempre vamos detrás de la realidad va generando nuevos supuestos de fraude. Primero los jueces crean reglas pretorianas y los legisladores pronto las van incorporando para evitarlo. Entonces, el legislador sabe que estas cosas ocurren y por eso sanciona una regla como esta. No me importa lo que hayan hecho, usted es empleado directo de quien se beneficia con su prestación. Les recuerdo que habíamos visto en una de las primeras clases que el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo provee un instrumento antifraude a los jueces muy grandes para desbaratar cualquier apariencia que se haya creado para eludir el carácter de empleador o para disimular el carácter laboral de un contrato de trabajo. Esta es la regla general. El 29 es una especie de esa regla general donde ni siquiera es necesario probarle al juez que hubo una maquinación fraudulenta, sino que basta comprobarle al juez que el señor A trabajó en forma directa para la empresa B, por ejemplo. Y no es oponible a la regla de la ley que en la formalidad sea empleado de cualquier otro empresario o tercero. Y repito, esto es una aplicación también de la regla de la primacía de la realidad que nos lleva a ver, bueno, ¿quién fue el verdadero empleador? El que aprovechó su trabajo. Como les dije, hay una excepción, que la vamos a ver en un minuto, pero que me adelanto para que cierre mejor esto, que es cuando ese empresario que tiene trabajando a este trabajador, enviado por un tercero, ha cubierto una necesidad eventual. Este supuesto la ley lo admite, con flexibilidad. Si yo en mi empresa, supongamos en un estudio jurídico, tengo una vacante temporaria, por ejemplo, un trabajador de mi estudio ha pedido una licencia por enfermedad y yo necesito cubrirlo, tengo dos opciones. Pongo un aviso en el diario y convoco a alguien para contratarlo por tiempo determinado, contrato de plazo fijo o contrato de trabajo eventual, tema que vamos a ver más adelante, o bien puedo ir a un tercero que me envíe personal para cubrir la vacante temporaria. La ley es muy racional, porque quizá en una vacante de muy corto plazo, una enfermedad de 2, 3, 4 días, es impráctico para la empresa poner un aviso en el diario o en internet y esperar que vengan los candidatos o las candidatas, examinarlas, etcétera. Cuando termine este proceso, la vacante se cubrió, el trabajador enfermo volvió. Entonces, el legislador con racionalidad y flexibilidad le permite cubrir esa vacante temporaria utilizando personal prestado por un tercero. Luego vamos a ver mejor en qué condiciones esto es válido. Pero si no es ese supuesto, como regla, un empresario que utiliza el trabajo de otra persona, el trabajo individual, la ley lo considera iure et de iure su empleado.